la Red Federal de Docentes por la Vida organizó el primer encuentro en San Andrés de Giles. Es una red que tiene una gran ascendencia en nuestra región, pero que también llega a un montón de lugares de nuestro país que ahora vamos a desarrollar y vamos a conocer un poco más. Pero una de las personas que ha estado trabajando y mucho por esto fue nuestra convecina Daniela Dubois, que hoy nos acompaña y ya está con nosotros. Y la primera pregunta que le quiero hacer a Daniela, justamente además de saludarle y de agradecerle su presencia en nuestro programa, tiene que ver con Ana Zabaloy, porque todos conocemos la historia de Ana. Aquellos que por ahí no saben quién es pueden googlearla y ver un montón de notas que hay de varios medios. Pero una de las frases que se repitió en este primer encuentro es: cumplimos el sueño de Ana. Y sé que tenías una relación cercana con ella y me gustaría arrancar por eso, ¿no? ¿Qué significó o cómo se te vino a la mente el recuerdo de Ana durante este primer encuentro? Buen día, Daniela. Bueno, Anita era una mujer que desde un lugar muy cálido te podía contar su experiencia, su testimonio y plantearte también la seriedad de que se tome conciencia de la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos, porque son los niños y las niñas los más afectados. Realmente además tienen una cuestión de su metabolismo que procesa de otra manera y más rápido el químico que está circulando cercano al ambiente. Tiene también la costumbre de llevarse la mano a la boca, juega, toca la tierra, se trepa. Es niño y niña, claro, es su juega. Costumbre, juega y por eso también es más vulnerable. Y ella fue la primer docente en denunciar las fumigaciones cercanas a una escuela rural en la provincia de Buenos Aires, en el año 2011. Ella vivió varios momentos en el cual fumigaban durante el horario escolar y hizo varias denuncias, y en ese recorrido fue conectándose con abogados interesados en la temática, comunicadores y después alguna que otra docente que también estaba denunciando, en un estado de muchísima soledad, porque el Estado no se hacía presente, los gremios en ese momento no acompañaban, los pares no tampoco hacían eco, más bien preferían quedarse callada, como no jodas con esto, ¿viste? Y ella persistió y tuvo la visión de que era necesario generar una red para, en primer lugar, bueno, para no sentirse solas, para no claudicar y para generar conciencia, también empezar a ver que la escuela es un motor de cambio, de poder ir por la propositiva y difundir que hay formas de producir la tierra sin el uso de estos compuestos. Y ella era además una mujer muy luminosa. Nosotras éramos, además de ser amigas y compañeras de lucha, ella, como Sofi, venía a yoga conmigo. Sí, yo hacía yoga en la misma clase, incluso. Sí, y además era una mujer que lo espiritual la movilizaba. Tenía su propio altarcito budista. Y bueno, dentro del budismo se cree que cuando una persona deja este estado, pasa 45, 49 vidas en algo que se le llama bardo, que no es ¡ay, qué bardo! Sino es algo malo. No es algo malo, sino que es un momento en el cual esa alma está pasando por cierto análisis de karma, por así decirlo. Y para mí fue muy intenso cuando me di cuenta, bueno, ella siempre quería hacer este encuentro, porque cuando genera la red, empieza a unir, digamos, personas de distintos lugares de provincia de Buenos Aires. Hago un paréntesis, la red se presenta en el 8º encuentro de pueblos fumigados, que fue acá en Giles, por primera vez, como decir, bueno, hola, somos la red, y después se federalizó a los pocos meses, cuando fuimos a acompañar un juicio en Entre Ríos por la escuela Santa Anita, juicio que se gana, que se le da 1 año y medio al fumigador, a la empresa de condena. Y
y ella decía, bueno, es necesario porque a veces hay que salir un poco del WhatsApp. Si bien nuestro grupo de WhatsApp es muy álgido, muchos mensajes por día y de todas las regiones, hay un feedback, hay un intercambio, hay una comunicación real. No es que es todo mensaje, y se proponen cosas y se piensan y se arman cartas y se dice, bueno, vamos a tocar la puerta tal, como... Pero es necesario un face to face, ¿viste? Es otra cosa, el abrazo, el mirarte. Y era algo que ella quería muchísimo. Y una noche cuando pusimos fecha para el encuentro, le metimos, buscar un lugar, comunicarnos, ver cómo venían los compañeros, qué necesitaban, tratar de que se conecten entre sí para ahorrar la nafta, el gas, porque está caro. Y cuando una noche me doy cuenta de que caía justo al 49 día del bardo, o sea, me impactó y me emocioné pensando en esto, llegamos o sea, su fallecimiento. Sí, ella fallece el 9 de junio y nosotros hicimos el encuentro el 26-27 de julio, justo, sí, al azar, pero una noche como me di cuenta que caía justo en ese momento del fin del bardo y como me impactó, me emocioné. Y nos tomamos ahí un momento como, en vez de un minuto de silencio, como hicimos, una dinámica y como más desde lo corporal y espiritual. Y entregamos ahí nuestro calor de manos a la tierra, pensando en ella y diciendo palabras de lo que era ella para nosotros y nosotras. Y fue sentir que ella de alguna manera estaba ahí, con su calidez y también con su manera audaz de ir al grano, de saber decir que no a lo que hay que decir que no y entender cuando también hay que tener una tolerancia al tiempo del otro. Realmente fue una pérdida muy grande porque ella era una mujer muy valiosa desde muchos aspectos. Sofi. Bueno, Dani, sí, realmente Ana, ¿no? Es muy fuerte. Y aparte yo me acuerdo mirando para atrás, la primera vez que la conocí también fue en tus clases de yoga. Incluso la primera entrevista la hicimos ahí, en tu casa. Y es muy fuerte porque la historia que cuenta Ana, vivirla no es lo mismo que contarla. Y ella te hacía poner en ese lugar, ¿no? Del olor que sintieron cuando la estaban fumigando, de tener a los alumnos descompuestos sin saber qué les pasaba ahí. Entonces, fue una situación muy dura y realmente es muy valiosa. Y a mí me gustaría que nos cuentes también qué es lo que genera tener una red tan grande con personas que viven esta misma problemática, pero en un montón de lugares de la Argentina. Nosotros entrevistamos a Facundo, también un compañero que vino a la red, que nos contaba en Entre Ríos también la misma problemática. Para los oyentes de Feria Americana se acordarán de esa nota del papá que contaba de un papá encadenado en un galpón para que dejen de fumigar porque su hija estaba muy enferma a causa de eso. Entonces, ¿cómo hace una red un mismo espacio para trabajar con historias tan distintas? Porque imagino que no es solo agrotóxicos, también creo que viene de la mano de muchas problemáticas también. Sí, tenemos compañeros y compañeras, por ejemplo, que son de Mendoza, entonces ellos tienen también la problemática del fracking, la megaminería, y tratamos de tomar también las emergentes y acudir al problema que está sucediendo en el momento. Y proponernos, quién toma este tema, quién escribe el comunicado, o alguien empieza a escribir algo, lo sube, cheque, le cambiamos, como tratamos de actuar lo más rápido posible, tratando de chequear datos, ser serios, que era algo que Anita decía, que era re importante, y también implica horas de estar y sentir, yo siento que es algo a lo que le quiero dedicar y le dedico parte de mi vida y de mis días. No es sin trabajo. Hay que sentarse. Y a propósito, en los últimos años que vienen trabajando con la red, ¿notaron algún cambio por ahí desde los productores, de alguna toma de conciencia o pensás que lo hacen detrás de la ley, detrás de la pena? Creo que hay de todo un poco, que tampoco es necesario como demonizar, porque es una trama compleja. En primer lugar, como esto que solemos llamar agronegocios, no es como cuando hablamos del Estado, también es una trama compleja. Digamos, está
quienes tienen distintas cantidades de hectáreas, el que fumiga, el que vende, y mismo el paquete de inversores, muchas veces hasta encontrás las AFJP que están invirtiendo en eso, o como es complejo, es un entramado también con el sistema financiero especulativo muy grueso, que uno a veces no se imagina, y las compañías, bueno, es complejo, no es solo decir fuera Monsanto, que bueno, lo decimos porque es parte como de nuestra, de lo que fue formando la cultura un poco de lo que es esta lucha, pero en realidad es mucho más complejo que eso. Y hay algunos productores, de hecho aquí en Giles hay personas que alquilaban su campo para que lo fumiguen y vivían ahí y no pensaban que eso era dañino para la salud, hasta que algún médico en alguna revisación por una problemática se los ha dicho y han decidido cambiar, que a veces ese cambio implica también dedicarle un tiempo a ese cambio y dedicarle más tiempo a trabajar la tierra. Sin embargo, si me dejan pasar un chivito, sí, obvio. El sábado 14 en la Feria del Libro van a venir 2 productores que son agrónomos, no, uno es agrónomo y otro es geógrafo, pero integra la RENAMA. Son personas que están, digamos, muy inmersas en esto de lo que es la agroecología. Y es posible hacer cultivos extensivos, ganadería, todo lo distinto tratamiento para animales, hortícola, agroforestería. Hay como un montón de variantes productivas y ellos muestran que al corto plazo es más redituable. Uh-huh. Quizás hay que cambiar de hábitos, por así decirlo. Pero hay algunos productores que cambian, otros que están convencidos de que no hace mal. Es como variado el abanico. Uh-huh. Y yo creo que sí, que en este tiempo se van sumando algunos al cambio. Dani, te iba a preguntar justo eso. ¿Cómo ves los avances de todas estas medidas? Y también pienso de parte del Estado, porque sé que hay muchas ciudades que han elegido regularizar la agroecología y pienso, ¿no? Hace un montón que hablamos de ecología, de cuidar el medio ambiente, yo desde que soy chica lo escucho, sí. Pero siento que ahora políticamente quizás han tenido algunos logros. ¿Cuáles crees que son y qué es lo que falta? Actualmente hay un proyecto en senadores, si no me equivoco, en la provincia, la diputada Merkel, que junto con el RENAMA, que es esta organización que va a venir una persona a la charla en la Feria del Libro, que es la red de comunidades y municipios para la agroecología, que son un montón de ingenieros agrónomos, veterinarios, distintos profesionales que están asesorando ya 85.000 hectáreas, no solo en provincia de Buenos Aires, sino también en otros lugares, y generaron un proyecto para el fomento de la agroecología. Esperemos que no pierda estado parlamentario, como muchas veces pierden esas leyes que nos harían tan bien. Y después, nuestro municipio vecino, Mercedes, realmente está haciendo un montón de políticas bastante más de avanzada. Acaban de aprobar una ordenanza de agroecología. Ellos igual tienen más metros de distancia, tienen 500 metros y eso permite alrededor de la ciudad todo un cinturón de productores que hay de todo. Hay gente que está trabajando con la fruta, con hongos, gallinas pastoriles, muy variado. Y tienen buena respuesta, además, hay un feedback, hay una organización, así como está la sociedad rural, digamos, uh-huh. Ahí hay una organización y una sociedad de los productores agroecológicos. Yo estudié lo que es provincia de Buenos Aires, el año pasado entregué un trabajo uh-huh. que era sobre las ordenanzas del uso de los agrotóxicos en toda la provincia, que de 134 municipios, 68 no tenían una propia legislación, y de las que tenían encontré que hay, por ejemplo, 7 partidos que lo prohíben totalmente el uso de estos químicos. Después hay, lo voy actualizando, el último fue Salto era uno, ¿no? O Rojas. Que tenía prohibido totalmente. No, porque de hecho Rojas tiene una planta. Sí. Está hay algunos que son más costeros o que son más ganaderos, tienen también como otro uso de la tierra tradicionalmente, pero se van incorporando más lugares. Por ejemplo, alrededor en nuestro mapa tenemos un montón de partidos que ya tienen prohibidas las aéreas, Areco, Exaltación, Luján,
todos ellos ya tienen prohibida ese tipo de fumigación. Y después en lo que es metro ya muchos te dan 500, porque la realidad es que se necesita una barrera. Y eso no soluciona el problema. Es como cuando tenés a alguien que te está violentando. Necesitas primero sacártelo de encima y ver después qué haces de fondo con el tema. Bueno, esto es similar. Necesitamos un poco alejarlos en primer lugar, y en ese alejamiento, en esa frontera, es un espacio en el que se abre y se puede producir de esta otra manera, y que el Estado ahí sí tendría que poder fomentar la agroecología con cosas concretas, que puede ser exención de impuestos, árboles del vivero municipal, cosas variadas. Te iba a preguntar justo, Dani, después de este estudio que hiciste, que sé que fue muy extenso e importantísimo, porque me acuerdo de vos haciendo el mapa con todos los colores de las distintas ordenanzas, ¿cómo ves que está la regulación actual? Sé también que desde Ambiente Saludable presentaron en su momento una ordenanza para fomentar la agroecología. ¿En qué quedó eso? Y bueno, eso. ¿Qué onda, Gil? Esa ordenanza perdió estado. Con respecto a nuestra localidad, por suerte, nosotros hicimos un exhorto, que es un pedido específico al Consejo Deliberante para que haga un estudio de impacto ambiental. 2 años después, el Ejecutivo, que era por ordenanza el que tenía que iniciar acciones, estableció un convenio con la Universidad de San Antonio de Areco y empezaron a hacer un estudio de qué estrategia se va a hacer, quieren hacer algo más a mediano plazo, no tan de sacar el agua y ver qué tiene. Yo creo que sería oportuno que en este contexto, además, en el cual se enlazan diversos actores, pueda pensarse una política pública en el cual se le dé lugar a este otro tipo de producciones, porque hubo un primer encuentro donde se generó un ambiente bastante propicio para el intercambio de ideas con gente que vende agrotóxicos, que fumiga, que tiene campos, productores agroecológicos, vecinos, nosotros desde Ambiente, en ver que es una problemática que nos preocupa, y hubo un cambio muy grande desde la audiencia pública en abril de 2017. Ahora, en ese momento decían, bueno, que era tan cancerígeno como tomarte un mate hirviendo. Lo cual es una locura que pongas esos parámetros, no solo porque son irrisorios, sino porque también está el tema de la ética y la responsabilidad frente a la comunidad, en lo que uno decide hacer consigo y con lo que estás haciendo, y que incide en la salud y la vida alrededor. Entonces, ahora decían, bueno, no estamos hablando de caramelos. Claro. Y eso lo dijeron ellos. Entonces, hay que dar cuenta y ver qué se hace alrededor de las escuelas rurales. Somos un partido que tiene como una de las mayores, mayor tasa de escuela rural. Y qué se hace alrededor de esos puntos que tenemos que cuidar primero, qué se hace alrededor del pueblo, alrededor de como la gente que está habitando, poder habitar el campo y habitarlo de otra manera. De hecho, tenemos el CPT también, que no todas las localidades tienen un CPT que funciona tan bien como el nuestro, está buenísimo y nuclea un montón no solo de giles, pero un montón de pequeños productores, que estaría re bueno poder fomentar esa producción y que sea para el consumo local. Y bueno, a propósito, quería, a partir de un caso por ahí particular, el año pasado, mosquitos estaban fumigando frente a la escuela, no sé si le ubicás, del boliche de Tejo. La 20. Claro, exacto. Que terminó una maestra internada. Bueno, mismo mi madre llegó a mi casa con las manos temblando y demás. Quería preguntarle por ahí qué consejo le puedes dar a alguna docente que nos está escuchando, qué protocolo puede seguir cuando ve que están fumigando cerca de la escuela, cómo puede hacer la denuncia y demás. Gracias, me hiciste acordar que tenía que mencionar la página. Algo que tenemos también hace poquito es una página web .org, docentesporlavida.org, que tiene la información de mucho más fácil acceso, y entre eso tenés los recursos legales, y distintas provincias tienen ya su protocolo, tienen un protocolo de actuación. A veces no es estatal, pero es lo que se generó desde abogados, en otros lugares sí se incorporó desde el Ministerio de Educación. Y ese protocolo, digo esto para que lo puedan encontrar ahí más fácil porque está más detallado, te habla de las cuestiones de prevención que tenés que hacer en el momento, que eso es lo más importante, que es encerrar a todos adentro, cerrar puertas, ventanas y bueno, suspender las clases, dar aviso a los padres, llamar a la policía rural o ecológica según lo que hay en el lugar.
y después hacer todo el tramo correspondiente de aviso a municipio, jefatura distrital, seguir, después ver cómo sigue en fiscalía, y por ley provincial, que tiene 30 años nuestra ley provincial sobre estos compuestos, tenés que avisarle a la Dirección de Fiscalización Vegetal, que bueno, que es un organismo que se encarga del tema. Hasta ahí a veces después viene alguien a hablar de buenas prácticas agrícolas, que sabemos que no es la solución y que es una mentira que se pueda controlar la gota de agrotóxico, existe la deriva, va a las napas. Realmente es un problema muy serio y hay que tomarlo seriamente y no pensar en falsas soluciones. Y ahora que cómo me lo contás, requiere mucha insistencia por ahí del denunciante. Me llama la atención porque recurrir a alguien no me acuerdo el nombre, encargado del control del cultivo vegetal y demás, me parece que por ahí la legislación no está tan buena en eso, de que por ahí depende mucho del trabajo del denunciante y por ahí estaría más el Estado, ¿no?, para cubrir eso. Sí, la realidad es que se necesita, por eso es la red también, el apoyo, viste, alguna compañera inicia algún trámite y bueno, ¿cómo seguís? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís de salud? También eso, viste, como que es un tema también. Ahora los sindicatos están un poco más en tema, la CETERA institucionalizó en su reunión de agosto un protocolo que hicieron en base a los existentes de actuación en estos casos. Así que, bueno, queda mucho por hacer, que la RT cubre estas situaciones porque es muy injusto. Muchas de las docentes que pasan por estos temas, que encima ven su salud afectada, no las cubre el RT en la mayoría de los casos. Después se tienen que pagar, digamos, como tratamientos muy caros, no pueden dar clases. Es todo un círculo que, bueno, decís, por favor, no, esto no tiene que seguir. Tal cual. Bueno, Dani, hablando sobre eso también, creo que, bueno, vos hablabas de agronegocio, pero también hablabas del entramado que representa el Estado, las políticas que se tomen desde esos lugares, y también me acordaba cuando hablabas de lo de Anita, que fue en 2011, sí. Es decir, que pasaron muchos, o por lo menos 2 modelos políticos distintos. ¿Cómo crees que va a afectar un futuro cambio de gobierno que se avecina? ¿Cómo crees que, o qué expectativas tenés sobre este tema? ¿Cómo esperás que lo regularicen? Y eso, ¿qué expectativas tienen? Como Red Federal de Docentes por la Vida, integramos el Foro Agrario Nacional para un programa soberano y popular. El foro es un espacio amplio, muy amplio, que se generó este año porque las expectativas son que, principalmente por la propositiva, que se vea que hay otras formas de producir. No sé si se van a ver cambios al corto plazo, porque es una papa caliente este país en este momento, entonces tampoco hay que ser ingenuo. Y creo que es importantísimo reconocer los actores del campo que están produciendo de otra manera. El Foro Agrario está integrado por la UTT, que es una organización enorme. Bueno, acá en Luján producen un montón de verdura agroecológica. Sí, lo hemos entrevistado acá a participantes de la UTT. Es muy grosso. Muy grosso. Bueno, muchísimos MTF, Frente Agrario La Cámpora, MNCI, muchísimas agrupaciones y productores de leche, de pesca y mar, como es muy amplio, e integramos ese foro. Entonces, a partir de integrar ese foro también es que sabemos y queremos una reunión, bueno, con el posible candidato ganador, y en esa reunión plantearles estas problemáticas y bueno, ese foro se creó para hacer propuestas muy concretas. Fue un trabajo, la verdad, impecable. Porque hubo una elaboración previa por ejemplo, yo estuve en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Hubo reunión antes para elaborar un documento para que los que iban a querer venir a esa reunión leyeran antes, o sea, no discutir sobre la nada, claro. Plantear cosas concretas a corto o mediano plazo, elaborar un resumen después de 4 o 5 horas de debate, después ver cómo esas conclusiones se ensamblan con las conclusiones de los otros grupos para hacer un documento lo más acotado posible y concreto, y se elaboró un documento de conclusiones súper concreto. Así que bueno, hay pedidos específicos que tienen que ver con el arraigo, y para el arraigo es necesario que las escuelas rurales sean protegidas.